Buen día, chicos. Bueno, en el día de hoy vamos a ver la segunda parte de lo que es la Guerra Fría, ¿sí? En la clase anterior habíamos analizado el concepto de la Guerra Fría y nos habíamos centrado en algunos hechos que hacen a la primera etapa, ¿sí? Tengan en cuenta que estamos viendo ¿sí? Completando este cuadro, ya habíamos analizado hasta la primera etapa de máxima tensión. La clase pasada ustedes analizaron el discurso del presidente Truman estadounidense, donde decía que había que contener al comunismo a nivel mundial, ¿sí? A grandes rasgos. Ese discurso forma parte también de la primera etapa, además de los hechos que explicamos, ¿sí? Además de la crisis de Berlín y la guerra de Corea, ¿sí? Entonces, para cerrar lo que es primera etapa y un poco entender los conceptos básicos de lo que es la Guerra Fría, tengan muy en claro que tenemos a un gran periodo de tiempo que va desde el 45 hasta el 91, ¿sí? Donde Estados Unidos y la Unión Soviética son superpotencias. Este término es fundamental, ¿sí? Entender que son superpotencias a nivel político, ideológico y económico, ¿sí? Porque el mundo se va a dividir entre el capitalismo y el comunismo, ¿sí? Esta idea de que el mundo se va a dividir en dos, va a haber otros países que van a ser no alineados, no van a adoptar ninguna de estas ideologías, lo vamos a ver en el tema siguiente, pero a grandes rasgos el mundo se dividió en dos, en esas dos ideologías, capitalismo y comunismo, ¿sí? Entonces, para cerrar esa idea, quería mencionarles lo que dijo el primer ministro británico de ese momento, que era Winston Churchill. ¿Se acuerdan que es el que había firmado, el que había estado en los acuerdos de Yalta y Potsdam, post Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? Bueno, el primer ministro británico dijo en 1946 una frase que dijo: desde el Báltico hasta el Adriático se ha desplegado en el mundo un telón de acero o una cortina de hierro, depende de las traducciones que se le hagan a su discurso, ¿no? Dijo, esto lo dijo en un discurso en Estados Unidos, dijo: en el mundo se ha desplegado un telón de acero o una cortina de hierro, ¿sí? Quiere decir algo duro, una pared, ¿sí? De acero que divide estas dos ideologías. El mundo se dividió en capitalismo y en comunismo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es importante, cada vez que ustedes lean sobre la Guerra Fría o que repasen estos temas para estudiar, es importante que tengan en cuenta que cuando se habla de los países que siguen al capitalismo, se va a hablar de los países occidentales, y cuando se habla de los países que siguen a la Unión Soviética, en general, si estamos hablando a nivel Europa, se habla de los países orientales, ¿sí? Entonces, de ahí que Churchill dijera que este telón de acero separaba a los países occidentales capitalistas de los países orientales comunistas, ¿sí? Eso de este concepto del occidente y el oriente también se aplica para la división de Alemania, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Todo lo que va a ser la RDA, la parte de la Unión Soviética, si recuerdan, la República Democrática Alemana, va a ser la parte oriental de Alemania, y lo que es la RFA o República Federal Alemana capitalista va a ser considerada la parte occidental de Alemania, ¿sí? Lo mismo para Berlín, entonces ténganlo en cuenta porque ahora lo vamos a incorporar esos términos, ¿sí? De occidente y oriente para hablar de capitalismo y comunismo, ¿sí? Bueno, dicho esto, entonces ahora sí vamos a, donde nos habíamos quedado, vamos a empezar por la segunda etapa de la guerra, ¿sí? Y ustedes ahí tienen una serie de hechos que fueron los más conflictivos del periodo. Antes de pasar a esos hechos, vamos a explicar un poquito el término. Esta segunda etapa, ¿sí? Se la llamó la etapa de la coexistencia pacífica, ¿sí? Es una etapa de coexistencia entre los dos países. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos y la Unión Soviética pudieron entablar un diálogo para no llegar a una guerra abierta, que era lo que querían impedir, ¿sí? Sobre todo por el despliegue de armas nucleares y de nuevas tecnologías que podían destruir al mundo, ¿sí? Entonces, en esta etapa van a llegar a un diálogo, ¿sí? Es una etapa que también Eric Hobsbawm, nuestro historiador estrella que siempre lo nombramos, va a llamar que es una etapa de distensión, ¿sí? Entre los conflictos. Es una etapa más tranquila, sin embargo vamos a ver que hay conflictos importantes pero que se logran detener a tiempo, ¿sí? Bueno, entonces empecemos por el principio, ¿no? El primer año, 1953. ¿Por qué?
se logra esta distensión. ¿Sí? La etapa anterior había sido de máxima tensión. ¿Sí? Bueno, en principio tiene que ver con un cambio político en los dos países, ¿sí? En las dos superpotencias. Por parte de la Unión Soviética va a fallecer Stalin, ¿sí? En 1953 fallece Stalin, que si recuerdan del año pasado lo habíamos nombrado como uno de los gobiernos totalitarios del mundo, ¿sí? Una persona muy autoritaria, y su fallecimiento en el 53 permite que su sucesor, ¿sí? el político que lo va a suceder, ¿sí? Al poder de la Unión Soviética, va a ser en este caso Khrushchev. ¿Sí? Khrushchev lo va a suceder a Stalin, y es una persona mucho más abierta al diálogo. Y es más, en sus primeros discursos condena el autoritarismo de Stalin, ¿sí? Condena el accionar de Stalin en los años anteriores. Entonces, esa figura va a favorecer el diálogo con Estados Unidos, y en Estados Unidos se le termina el mandato a Truman y asume Eisenhower. Se los voy a poner por acá abajo. Asume Eisenhower, que también es una persona más tranquila y que no sale abiertamente a decir en sus discursos que hay que contener al comunismo, ¿sí? En el mundo. Entonces eso va a favorecer un diálogo. Y tengan en cuenta que en esta etapa, ¿sí? No es que se termina de construir armas nucleares, se terminan los enfrentamientos, no, sino que hay un diálogo, se logran controlar, ¿sí? Pero sin embargo fue la etapa donde más se desarrollaron estas nuevas tecnologías, ¿sí? Y va a ser una etapa donde siguen los enfrentamientos y avances de estas dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Sobre todo la Unión Soviética, para esta segunda etapa, va a dar a conocer sus bombas atómicas, que hasta el momento no las había mostrado abiertamente, ¿sí? Sí, Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, pero la Unión Soviética va a dar a conocer, ¿sí? Que tiene bombas atómicas, y empieza un enfrentamiento tecnológico, ¿sí? Estados Unidos con la NASA, ¿sí? Sus nuevas carreras espaciales. La Unión Soviética lo va a estar presentando sus satélites, ¿sí? También. Entonces hay una carrera armamentística y espacial, y esta competencia entre las dos potencias. Y también desde la primera etapa, las dos superpotencias se van a caracterizar por el espionaje, ¿sí? Las dos van a construir agencias de espionaje para ver en qué anda el otro país, ¿sí? Qué están haciendo. Quieren detectar cualquier hecho que lleve a una guerra, ¿sí? O construcción de nuevas armas atómicas. Entonces, por el lado de la Unión Soviética, ¿sí? La agencia que va a tener va a ser la KGB, ¿sí? Es una agencia de seguridad, y por el lado de Estados Unidos va a ser la CIA, ¿sí? Son dos agencias que se van a dedicar en este periodo sobre todo al espionaje, ¿sí? Se van a infiltrar en los otros países como agentes para descubrir estas nuevas tácticas, estos nuevos movimientos que están haciendo en el mundo, ¿sí? Entonces, muy importante todo lo que van haciendo, ¿sí? Entonces, con esto explicamos lo que es la coexistencia pacífica, ¿sí? Dijimos, fundamental para que se diera esto fue el fallecimiento de Stalin, la sucesión de Eisenhower en Estados Unidos, ¿sí? Y ¿qué va a ser otro característico de esta etapa? Se va a implementar lo que se llamó un teléfono rojo, ¿sí? Sobre todo a partir del 60 y pico va a aparecer este símbolo del teléfono rojo, que era un teléfono de emergencia que comunicaba las dos casas de gobierno de Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Era una línea de comunicación directa entre las dos casas de gobierno, que servía para resolver conflictos en lo inmediato, ¿sí? Y se usaba sobre todo cuando faltaba nada, ¿sí? Cuando estaba ahí la gotita por versar el vaso y que estallara una guerra entre las dos superpotencias, ¿sí? Entonces en esos momentos se levantaba el teléfono rojo y se llegaba al diálogo, ¿sí? Característico de esta etapa, para que no estalle una guerra. Entonces el teléfono rojo,
¿sí? Este teléfono rojo iba a comunicar las dos casas de gobierno. Por un lado, la Casa Blanca en Washington, ¿sí? La Casa de Gobierno estadounidense, y por el otro lado, el Kremlin, que va a ser la Casa de Gobierno de la Unión Soviética, ¿sí? Con sede en Moscú. Entonces era una línea directa. ¿Sí? El teléfono no necesariamente era rojo, pero se lo conoció con ese nombre por ser el rojo un color de símbolo de alerta, ¿sí? A nivel mundial. Entonces ese teléfono y esa comunicación logró que se distendieran estos conflictos y se llegara a una solución pacífica, ¿sí? Bueno, con esto entonces explicamos el término, ¿sí? Y en principio de dónde surge esta distensión.